buenas tardes. Mi nombre es Imelda Lucha. Mi número de carnet es el 8435-29-2023. En este video quiero platicarles acerca de la propaganda estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Para iniciar, les debo explicar cómo la propaganda ayudó a movilizar a la población, sostener la guerra y moldear la opinión pública. Este tema es importante dentro de la sociología de la comunicación porque permite entender cómo los gobiernos utilizan los medios y los mensajes para influir en la población, moldear la opinión pública y obtener ese apoyo en momentos de crisis. Durante la Segunda Guerra Mundial, la propaganda en Estados Unidos no solo fue una herramienta informativa, sino también una estrategia de persuasión. Su objetivo era convencer a la población de colaborar activamente con la guerra, ya fuera alistándose, trabajando en fábricas, comprando bonos de guerra, cuidando la información o manteniendo una actitud de unidad nacional frente al enemigo. Al analizar esta propaganda, permite ver cómo la comunicación puede ser usada no solo para transmitir ideas, sino también para despertar emociones, reforzar esas identidades colectivas e incluso para justificar acciones políticas y militares. Continuamos con el contexto histórico. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre 1939 y 1945. Aunque al inicio, como miramos acá, Estados Unidos no participó directamente en el conflicto. Su entrada formal ocurrió después del ataque a Pearl Harbor en 1941. Y a partir de ese momento, el gobierno estadounidense necesitó movilizar no solo a los soldados, sino también a la sociedad. ¿Pero por qué pasó esto? Pasó porque la guerra exigía recursos económicos, producción industrial, disciplina social y respaldo emocional de la población. Por eso es que la propaganda se volvió una herramienta central. Y seguimos con 3 claves del contexto. La guerra exigía soldados, producción industrial como mencionaba, recursos económicos y apoyo moral de la población. Por eso el gobierno necesitó esos mensajes claros y constantes para convencer a la sociedad de colaborar desde distintos espacios. La propaganda ayudó a presentar la guerra como una causa necesaria y colectiva. Seguimos con esos mensajes principales que se tomaron en cuenta en esta guerra. Tenemos lo que es la unidad nacional. Se buscaba que la población se sintiera parte de una causa común. La guerra se presentaba como una lucha entre el bien y el mal, en la que Estados Unidos defendía la democracia, la libertad y el futuro del mundo. Otro mensaje importante es el de la responsabilidad individual. La propaganda hacía sentir que cada persona tenía un papel que cumplir. No solo el soldado era héroe, también lo era la mujer que trabajaba en esa fábrica, la familia que ahorraba recursos y las personas que compraban bonos de guerra. Además de todo esto, se insistía mucho en la vigilancia y el secreto. Habían campañas que recordaban que hablar demasiado podía poner en riesgo vidas. Así se logró el control de la información y también se volvió parte de la propaganda este tema de cuidar la información. Continuamos con las técnicas persuasivas. La propaganda estadounidense utilizó varias técnicas y fueron demasiado efectivas. La primera fue el uso de emociones. Muchos mensajes apelaban al miedo, al orgullo, al deber, a la culpa o a la esperanza. Por ejemplo, si una persona no colaboraba, podía sentir que estaba fallando a su país. En cambio, si participaba, era representada como patriótica y valiente. Otra técnica fue el uso de símbolos nacionales. La bandera, el uniforme, los colores patrios y la idea de libertad aparecían constantemente. Esto reforzaba el sentido de identidad y pertenencia.
También se usó la repetición. Los mismos mensajes se difundían una y otra vez por distintos medios para que quedaran grabados en la mente de la población. Además, se recurrió a la simplificación del mensaje. La propaganda casi siempre presentaba la realidad en términos muy claros. Nosotros somos los buenos, el enemigo es el malo, y apoyar la guerra es un deber moral. Continuamos con los medios utilizados en dicha guerra. La propaganda estadounidense no se limitó a un solo medio. De hecho, se difundió por medio de carteles, cine, radio, periódicos, revistas, discursos y campañas públicas. Los carteles fueron uno de los recursos más visibles, tenían frases breves, imágenes impactantes que llaman la atención y colores fuertes. Buscaban también llamar la atención rápidamente y dejar un mensaje claro. El cine también fue fundamental, porque se producieron documentales, noticieros y películas que reforzaban la legitimidad de la guerra y mostraban al enemigo como una amenaza real. El cine tiene mucho poder, porque combinaba imagen, sonido, emoción y relato. Acá también algo muy importante fue la radio, ya que permitió llegar a millones de personas dentro de sus hogares. A través de discursos, anuncios, programas especiales, se mantenía la moral y se reforzaban los mensajes del gobierno. También continuamos con algo muy importante que es la influencia en la opinión pública. La propaganda influyó de una forma importante en la opinión pública porque ayudó a construir consenso. En lugar de dejar a cada persona que interpretara la guerra por su cuenta, el gobierno promovió una visión concreta de lo que estaba ocurriendo y de cómo debía reaccionar la sociedad. Y gracias a eso, muchas personas apoyaron el aislamiento, participaron en campañas de ahorro, aceptaron restricciones económicas y colaboraron con la producción militar. La guerra pasó a ser vista como un compromiso colectivo. También tuvo un gran impacto en el papel de las mujeres que les mencionaba anteriormente. Muchas fueron llamadas a trabajar en industrias y fábricas, especialmente cuando gran parte de los hombres estaba en el frente. La imagen de la mujer trabajadora, que ya les voy a enseñar más adelantito, se convirtió en el símbolo de fortaleza y patriotismo. Así también, continuamos con el ejemplo que les mencionaba de la frase "We can do it", asociado con la figura de Rosie. Este mensaje representaba a la mujer fuerte, trabajadora y capaz de apoyar a su país desde la industria. Más que un simple afiche, se convirtió en un símbolo del esfuerzo femenino durante la guerra. Otro ejemplo que tenemos es la campaña de Lucy Lips My Sink Ships. Su mensaje era que hablar demasiado podía revelar información útil al enemigo. Acá vemos claramente cómo la propaganda no solo buscaba motivar, sino también controlar las conductas. También se promovieron los bonos de guerra. A través de afiches, anuncios, se invitaba a la población a comprar bonos como una manera de financiar el conflicto. De esta manera, el apoyo económico también fue presentado como un deber patriótico. En el cine, una referencia importante es la serie documental de Why We Fight, que explicaba por qué Estados Unidos debía participar en la guerra. Y estas producciones, escuchemos bien, ayudaban a justificar el conflicto desde un punto de vista moral y político. Continuamos con los límites éticos y los objetivos. Aquí entra una parte muy importante de este análisis que hice para este video. Aunque la propaganda puede ser efectiva, también tiene límites. En tiempos de guerras muchas veces se utiliza para manipular emociones, ocultar información o presentar versiones parcialmente de la realidad. En el caso de esta propaganda, muchas campañas buscaron convencer y unir como mencionaba al inicio,
pero también simplificaron los hechos y promovieron una visión muy polarizada del conflicto. Además, la propaganda puede acercarse mucho a la desinformación, cuando exagera, distorsiona o selecciona solo datos que convienen al poder. En ese sentido, no siempre se informa. Por eso, a veces orienta la percepción pública en una sola dirección. Acá tenemos como objetivos, continuando con lo otro, que era el reclutar, mantener la moral, financiar, justificar, y cada una de ellas fue un papel demasiado importante en la Segunda Guerra Mundial. Ya que explicamos los límites éticos y desinformación, continuaremos con la reflexión crítica. La propaganda puede unir, pero también distorsionar hechos, como les mencionaba. No siempre informa. Muchas veces orienta la interpretación en una sola dirección. Y su estudio sigue siendo útil para entender la comunicación política actual. En conclusión, la propaganda estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial fue una herramienta decisiva para movilizar a la sociedad, reforzar la unidad nacional, sostener el esfuerzo bélico a través de carteles, películas, radio y discursos. El gobierno logró influir en la opinión pública y convertir la participación civil en parte esencial de la guerra. Sin embargo, también es necesario reconocer sus límites éticos, como mencionábamos anteriormente. La propaganda no solo persuadió, en varios casos manipuló, simplificó la realidad y alimentó estereotipos. Por eso su estudio, o el estudio que realizamos este día en este video, sigue siendo relevante en la actualidad. Y la verdad, su legado todavía puede verse en la comunicación política moderna, en donde muchas campañas siguen utilizando emociones, símbolos, miedo y estrategias de persuasión para influir en las masas. En ese sentido, para mí, en lo personal, estudiar la propaganda de guerra no solo es mirar al pasado, sino también entender mejor cómo funciona la comunicación hoy en el presente. Les agradezco mucho la atención y pasen feliz día.